No se escucha, profe. Buenos días, chicos. Vamos a comenzar el día de hoy con la unidad número 4, que es, como les había comentado, quizá en reuniones previas, la unidad más importante del curso de cálculo diferencial, que justamente hace referencia a las derivadas. Entonces, esta unidad, lo que vamos a aprender a hacer es a derivar todas las funciones que estudiamos en la unidad número 2. Todas esas funciones vamos a obtener una función derivada en esta unidad. Para comenzar, quisiera antes que nada preguntar lo que ayer les dije de último momento que tenían que por ahí leer o dibujar, porque para entender el concepto de la derivada necesitamos de esos tres conceptos. Necesitamos quizá unos pocos más, pero con esos conceptos es más que suficiente. Quisiera que alguien, quien quiera, me diga qué entiende por qué es una secante. Una recta secante. Profe, la secante, buenos días, sería una recta que corta una curva en 2 puntos. Sí, exactamente. Recordar que, que nosotros podemos dibujar las curvas como queramos. En este caso son curvas, ¿por qué? Porque son curvas hipotéticas, o sea, no son curvas que respeten alguna función en particular. Entonces nosotros podemos, por ejemplo, tener esta curva. Esta curva siempre o generalmente es igual y igual a f de x. Entonces es una función que depende exclusivamente de la variable x. Entonces, Emiliano por ahí comentó que una recta secante es una recta que corta a una curva. Entonces yo aquí puedo dibujar una recta que corta la curva en 2 puntos y solamente en 2 puntos. Entonces, ¿en cuáles puntos la recta secante corta esta curva? Esta recta corta esta curva en 2 puntos. Bueno, aquí en un punto 1, acá, por acá en un punto 2. Entonces este punto, el punto 1, tiene coordenadas, sabemos que tiene coordenadas x, y este punto 2 sabemos que tiene coordenadas también x, y. Y también saben que podemos decir que la variable y es igual a la función evaluada en x. Es decir, esta y la puedo encontrar evaluando la función en la x que tenemos aquí. Eso ya lo sabemos, eso ya lo saben hacer. Eso lo vimos en la unidad 2. Entonces, P2 es igual a x2, coma, y evaluada en f de x2. Sea lo que sea, ahí está evaluada. Entonces, ¿qué es una recta secante? Es una recta que corta a 2 puntos a una curva. Entonces, por ahí, en este dibujo que acabo yo de hacer, esta recta que está en blanco es una recta secante, porque está cortando la curva en 2 puntos en particular. Eso es, una recta secante. Bien, ahora alguien diferente a Emiliano que me comente, por favor, qué es una recta tangente. Alguien que me diga qué es una recta tangente. La que toca la curva, Ajá. ya bueno, ya sea de un círculo o una figura como la que usted dibujó. ¿En dónde? En la parte, bueno, sí, es la que toca la curva, bueno, ¿En dónde? Si te eh, das La cuenta, tangente, ¿verdad? esta recta toca a la curva en 2 puntos. La toca no, pero acá y acá. sería Entonces, afuera, ¿no? afuera, Sí, como sí, en la parte donde, pues, es que no sé cómo explicarlo. Toca en un solo punto, ¿no, profe? A la curva. sí, exacto. Sí, Emiliano, dije que tú no. Solo es una pequeña ayuda, profe. La recta tangente
toca la curva en un solo punto y no necesariamente, Josué, debe de estar adentro o afuera. Puede estar en Ok. cualquier lugar, en cualquier lugar. Es decir, en cualquier punto de la curva. Recuerda que en una curva podemos tener infinitos puntos o está compuesta por puntos infinitos. La recta tangente solamente va a tocar o vamos a escoger un solo punto y entonces esa es la definición de la recta tangente. Una recta que toca a cualquier curva en un solo punto. En este caso, el punto en el cual la recta toca a esta curva que acabo de dibujar es esta que está por aquí, pero también, por ejemplo, yo podría escoger este punto, entonces yo podría trazar una recta tangente aquí, o podría escoger este punto, entonces yo podría trazar una recta tangente aquí, o podría escoger este punto, entonces yo podría trazar una recta tangente ahí. Entonces, en todos los puntos de nuestra curva, en todos, nosotros podemos trazar rectas tangentes y la definición de la recta tangente es una recta que toca a cualquier curva en un solo punto, y solamente un punto. Esta es la recta tangente. ¿Y para qué todo esto? Bueno, porque con estos términos les comento, o les comentaba, vamos a crear la definición de la derivada. Vamos a definir qué es la derivada a partir de todo esto. Ahora, el último concepto que por ahí les comenté, que leyeran, es que es una pendiente. ¿Qué es una pendiente? En geometría analítica nosotros estudiábamos, allá en maternal, nosotros estudiábamos que, bueno, la tangente era un ángulo de inclinación. Incluso cuando estábamos viendo funciones lineales, yo les comentaba que todas las rectas tienen un ángulo de inclinación y este ángulo de inclinación se conoce como pendiente. Es lo que les encargué de que ustedes leyeran por ahí. Pero ahora, alguien más que no sea Emiliano, por favor, y tampoco Josué, que me comente qué es una pendiente. Ya básicamente les dije todo sobre la pendiente. Pues sí, es el grado de inclinación, ¿no? De una recta. A la inclinación de un elemento lineal. Ajá, ¿qué más? Respecto al eje de las abscisas. Ok, ajá, ¿qué más? Hay negativas, positivas y nulas. Sí, exactamente. Se identifica con la letra M. Muy bien, la pendiente se identifica con la letra M, hay positivas, hay negativas y hay nulas, se mide con respecto al eje de las X, o sea, todo lo que me están diciendo. Es tangente al ángulo, ay, es que me fui. ¿Es qué? Perdón. Y la pendiente de una recta es la tangente del ángulo que forma la recta. Eso. Por acá, la pendiente es igual a la tangente del ángulo que forma la recta, obviamente con, por ahí decía alguien, el eje de las abscisas o el eje de las X. Bueno, todo esto lo vamos a traducir en algo que podamos entender. Ahí tengo una recta. Entonces la recta posee una pendiente y por ahí dijeron que la pendiente es un ángulo de inclinación medido con respecto al eje de las X. Entonces yo aquí puedo medir a partir del eje de las X este ángulo que forma justamente la recta con el eje de las X, que es el ángulo teta. Yo puedo utilizar de referencia el eje de las X, o yo también lo que puedo hacer es esto, por ejemplo, coloco una línea paralela al eje de las X y puedo decir que esto que está acá es el ángulo, y este ángulo son exactamente los mismos. ¿Por qué? Porque por propiedades geométricas. Entonces, este ángulo que está por aquí es el ángulo que se refieren, que forma la línea recta o elementos lineales, por ahí comentaban, con respecto al eje de las X. Entonces, la pendiente es el ángulo que forma un elemento lineal con respecto al eje de las X. Y por ahí decían, la pendiente es igual a la tangente del ángulo que forman. Y entonces aquí es cuando nosotros empezamos a ligar un poquito los tres conceptos. Bueno, sí, los tres conceptos que les dije que investigaran. Porque si la pendiente es igual a la tangente del ángulo que forma cualquier elemento lineal con el eje de las X, entonces cuando yo calcule rectas tangentes, yo
realmente lo que yo también puedo calcular es ángulos que forman las líneas rectas con respecto al eje de las X. Por ahí alguien más decía, las pendientes pueden ser positivas, negativas y nulas. En este caso, estas dos rectas tangentes que dibujé por acá y aquí también dibujé otra, estas tres rectas tangentes tienen pendiente positiva. ¿Alguien recuerda por qué tienen pendientes positivas? Eso lo estudiamos ya. Porque el ángulo que se forma es agudo. Porque se No, inclina a la derecha. exacto, porque la función crece hacia la derecha. Por eso este ángulo es un ángulo positivo. ¿Cuál sería el ángulo negativo? Pues el complemento, es decir, todo esto sería un ángulo negativo. Si yo, bueno, para ejemplificar algo, si la pendiente de nuestra línea recta decrece, es decir, hacia la derecha en lugar de crecer, decrece, o sea, se va a menos infinito, entonces yo aquí podré obtener un ángulo a partir del eje de las X, pero este ángulo ya va a ser negativo. Este ángulo sería negativo. Recordar, por favor, que en nuestra recta numérica hacia la derecha las X son positivas y hacia la izquierda las X son negativas, midiendo a partir del 0. Entonces, como aquí está el 0, todos los ángulos que sean hacia este lado van a ser positivos y cuando ya crucen el eje de las Y o el 0, entonces ya van a empezar a ser negativos los ángulos con respecto, bueno, me refiero más bien a la pendiente medida respecto al eje de las X. ¿Cuándo una pendiente es nula? Bueno, por ahí decían, ¿cuándo una pendiente es nula? Bueno, una pendiente es nula, por ejemplo, en este caso que está aquí, cuando la línea recta es paralela al eje de las X es nula, porque aquí yo no puedo dibujar ningún ángulo medido con respecto al eje de las X. No puedo. Entonces, ahí, en ese caso en particular, la pendiente es nula. Bien, ¿alguien tiene alguna duda hasta este momento? No, profe. Bueno, ok. En geometría analítica ustedes utilizaban una fórmula para calcular pendientes de una recta cuando tenían dos puntos. ¿Alguien lo investigó? ¿Alguien lo leyó? Profe, yo no sé si sea la correcta, pero había visto una de que era Y1 más Y2 sobre X1 y por X2, creo. Bueno, en este caso lo dijiste mal, pero Es es más o menos, ¿no? menos así, exacto, son Sí, menos, algo así, creo que es menos o más, no me acuerdo. son menos. Bueno, la pendiente, que ya sabemos que la pendiente es igual a la tangente del ángulo que forma la línea recta con respecto al eje de las X. En este caso, lo que yo me voy a enfocar en esta pendiente que está por aquí, voy a borrar quizás ya borré de más. Voy a borrar lo que no me sirve. Perdón. Salud. Gracias. Yo lo que voy a hacer aquí es, a partir de esa fórmula que estudiaban en la prepa de geometría analítica, lo que vamos a hacer es calcular la pendiente de esta línea recta. ¿Por qué podemos calcular la pendiente? Bueno, porque conocemos dos puntos de ella. ¿Cuál sería la pendiente? Bueno, si yo trazo una línea recta hacia horizontal, la pendiente sería este ángulo que está por aquí. La tangente de ese ángulo sería igual a la pendiente de la línea recta. ¿Y cómo calculo la pendiente? Bueno, la pendiente se calcula con una fórmula muy, muy sencilla. Es la y del punto 2 menos la y del punto 1 entre la x del punto 2 menos la x del punto 1. Así es como yo calculo la pendiente. Esta fórmula que está aquí es una fórmula que ustedes estudiaban en geometría analítica y es la manera con la que nosotros calculamos la pendiente de cualquier línea recta. Y ya sabemos que la pendiente es igual a la tangente del ángulo que forma cualquier línea recta con respecto a el eje X o horizontal. Bien, ahora, todos estos tres conceptos, ¿para qué nos sirven? Bueno, estos tres conceptos nos van a servir para definir la derivada.
Pues por acá yo hice ya un dibujito previamente para empezar a definir la derivada. ¿Cómo vamos a definir la derivada? Bueno, vamos a definirla a partir de rectas tangentes, de múltiples rectas tangentes, de hecho, de infinitas, perdón, rectas tangentes, no, de infinitas rectas secantes. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con las rectas secantes? Bueno, aquí en este pequeño dibujo, nosotros tenemos una función. La función ya sabemos que la podemos expresar como y es igual a f de x. Entonces, esta función en amarillo es una función y. Tenemos dos puntos en particular. El punto x, es decir, este punto que está aquí, este punto x, y además tenemos un punto que está un poco más para allá, que está alejado h unidades. Entonces, este punto que está aquí es el punto x más h, donde h pues puede ser cualquier número. O sea, a ustedes aquí yo lo puse como que muy matemático, muy formal, entre comillas, pero ustedes pueden imaginárselo, a lo mejor x es igual a 1, h vale 2, entonces x más h, ¿cuánto valdría? 3. Ajá, x más h valdría 3, o sea, ustedes se lo pueden imaginar así con numeritos, creo que es más fácil de entender. Entonces, yo lo voy a quitar los numeritos. Entonces, h es la distancia que separa al punto 1, o sea, este punto del punto 2, y h es muy importante. Ahora, les introduzco, o les digo, o les comento, como ustedes quieran, que la derivada es igual a la pendiente de la tangente. Entonces, si la derivada es igual a la pendiente de la tangente, nosotros con esto que acabamos de mencionar por acá, podemos gráficamente establecer una expresión para la derivada. A ver, nuevamente. La derivada que se escribe de esta manera, y' de x, o también se escribe de la siguiente manera, la derivada, la d es el operador derivada, la derivada de la función con respecto a la variable independiente, estas dos cosas significan lo mismo, es exactamente lo mismo, es igual a la pendiente, pero nosotros sabemos que la pendiente es igual a la tangente que forma el ángulo, que forma una recta, del ángulo que forma la línea recta con el eje de las X. Nosotros sabemos eso. Entonces, ya yo les digo que la pendiente es igual a la derivada. Siempre que nosotros derivemos, siempre lo que nosotros vamos a estar encontrando geométricamente es la pendiente de la tangente. Pero nosotros sabemos que la pendiente puede establecerse según la geometría analítica como la y de la coordenada 2 menos la y de la coordenada 1 entre la x de la coordenada 2 menos la x de la coordenada 1. Nosotros sabemos que la pendiente la podemos definir de esta manera. Ahora, ¿qué es la derivada? La derivada como tal, la derivada es un cambio, pero no cualquier cambio, es un cambio instantáneo. ¿Qué quiere decir que sea instantáneo? Instantáneo. ¿Qué quiere decir que sea instantáneo? Bueno, que sea instantáneo quiere decir que posiblemente nosotros no podemos percibir ese cambio, porque ese cambio sucede en un instante ínfimo de tiempo. Eso significa, donde ustedes pueden ver derivadas en su vida real, por ejemplo, si cerca de donde están sentados escuchando la clase hay una ventana, bueno, si ven hacia afuera de la ventana, pues pueden ver lo que sea que haya afuera de su casa, ¿no? Pero lo que les quiero mencionar, o el ejemplo que les quiero decir, es que, por ejemplo, ustedes pueden ver luz. La luz viene del sol. Sin embargo, a cada minuto, a cada segundo, los rayos de luz que inciden sobre los árboles, sobre la casa, sobre las paredes, sobre los carros que ustedes pueden ver fuera de su casa, cambian en cada momento de tiempo. ¿Por qué cambian? Bueno, porque la Tierra se mueve a miles de kilómetros sobre el Sol, que es el movimiento de traslación, y además la Tierra rota sobre su propio eje. Entonces ahí hay dos cambios, un movimiento en traslación y un movimiento en rotación. Entonces este es un ejemplo súper claro de donde ustedes pueden observar la derivada como tal en su vida diaria.
¿Por qué? Porque recordar que la derivada es un cambio instantáneo. En este caso, ¿qué es lo que están observando? O bueno, ¿qué es lo que no están observando que cambia? Porque no lo observan como tal, pero saben que está pasando la incidencia de los rayos del sol sobre la Tierra. ¿Qué significa incidencia? Ah, pues los rayos que llegan a lo que sea que estemos, donde sea que estemos, los rayos llegan y pues gracias a que llegan, pues podemos observar. ¿Qué significa que cambian? Bueno, que a lo mejor están así, luego están así, luego están así, y finalmente están así hasta que se ocultan. Obviamente estos cambios a través del día son muy cortos. ¿Cuándo se pueden percibir? Se pueden percibir en 3 momentos en particular. Cuando amanece, porque de repente no hay luz y luego sí hay. Cuando es mediodía, cuando hay la mayor cantidad de luz y ustedes de hecho pueden sentirlo si es que se ponen al sol directamente, y cuando llega el atardecer o cuando anochece. O sea, hay luz y después ya no hay. Entonces, ahí es donde ustedes pueden observar la derivada como una razón. De hecho las palabras claves para que ustedes recuerden la derivada es una razón de cambio instantánea. ¿Qué es una razón? Bueno, una razón en matemáticas es una división, o sea, por ejemplo, un A entre B. ¿Por qué es una razón? Ahorita vamos a ver. Bueno, aquí lo pueden ustedes visualizar. ¿Por qué es una razón? Bueno, porque la derivada la podemos nosotros ejemplificar como la pendiente de una tangente, y ya sabemos que la pendiente es una división o una razón. Por eso la derivada es una razón de cambio instantánea. Y recordar que es instantánea porque nosotros no podemos percibir esos cambios debido a que son instantáneos o momentáneos o ínfimos. O sea, nosotros cuando hablamos ya ocurrieron un montón de derivadas en nuestro alrededor. ¿Dónde pueden ustedes observar también derivadas? O bueno, no observar, sino percibir. Cuando viajan en un automóvil o cuando viajan en el camión o en el tren o en el metro, ahí ustedes pueden observar derivadas. ¿Por qué? Bueno, porque cuando van en un automóvil en la carretera y hay un semáforo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Se tienen que detener. Y cuando ustedes detienen el automóvil o el automóvil en el que van, bueno, algo interesante sucede. La velocidad con la cual ustedes están viajando cambia, disminuye en este caso. Y cuando el semáforo se pone en verde, bueno, entonces aceleran y entonces la velocidad aumenta. La velocidad es la interpretación física de la derivada. Esta interpretación que nosotros estamos viendo aquí, o sea, con esta gráfica, es la interpretación geométrica, pero también existe una interpretación física. ¿Por qué? Porque la velocidad con la que ustedes están viajando en este ejemplo que les estoy dando cambia en un instante o cambia a cada instante de tiempo. Entonces, estos son 2 ejemplos muy sencillos y muy básicos donde ustedes pueden vivir la derivada como tal en su vida diaria. Y no solamente estos ejemplos, hay infinidad de ejemplos donde ustedes pueden aplicar, sobre todo aplicar este concepto matemático que se ve muy abstracto, pero al final de cuentas, todo lo que hay a su alrededor funciona a través de esto, de cambios instantáneos, todo lo que ustedes puedan ver a su alrededor. Entonces, debido a que todo en la naturaleza funciona con respecto a la derivada, por eso los científicos en otros países, no en México, o bueno, a lo mejor algunos científicos en México utilizan estos conceptos para poder crear cosas. De hecho, toda la tecnología que ven ustedes a su alrededor, su celular, la computadora, la televisión, el refrigerador, todo funciona debido a principios físicos, y estos principios físicos necesitan de unas matemáticas para poder furular correctamente. Entonces, estos principios físicos se rigen principalmente de los cambios instantáneos, de las integrales que van a estudiar y bueno, y de muchas otras cosas. Por eso en las ingenierías enseñan estas cosas, no solamente porque sí, sino la razón de enseñarlas es algo. Entonces, obviamente muchos de ustedes cuando salgan no van a ocupar como tal estos conceptos tan abstractos. ¿Dónde sí los ocupan? En países que sí les dedican o que sí invierten en la investigación. Esos países, bueno, por mencionar algunos importantes, Estados Unidos,
Reino Unido y cualquier país en Europa invierte demasiado en investigación. Entonces, estas personas o científicos se dedican o sea, realmente se dedican a investigar y por lo tanto descubren cosas nuevas. Y estos descubrimientos se basan en los principios matemáticos simples, como la derivada, como la integral, como algunas otras operaciones que ya no van a ver ustedes en su ingeniería, pero todo se basa o todo gira con respecto a esto. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a continuar con nuestro pequeño ejemplito matemático y vamos a calcular la pendiente de esta recta secante. Vamos a calcular la pendiente de esta recta secante. Entonces, ¿cómo sería la pendiente de esta recta secante? Bueno, si nosotros decimos, bueno, aquí si ustedes se dan cuenta, yo ya evalué el punto Y. El punto Y sabemos que es igual a f de x para la primera parte, y el punto Y2 es igual a f de x más h, porque este punto pues es x más h, es decir, ¿qué tanto está más allá el segundo punto? Entonces, si nosotros calculamos la pendiente de una tangente, que sabemos que al final de cuentas es la derivada, lo voy a expresar así como la derivada. Esto es igual a, bueno, voy a expresarlo. La derivada es igual a la pendiente y esto es igual a. ¿A qué es igual? Bueno, es igual al punto 2. ¿Cuál sería el punto 2? Vamos a suponer que este es el punto 2 y este es el punto 1. ¿Cuál sería Y2? Alguien que me quisiera decir, ¿quién es Y2? ¿Cuál sería Y2? Sería f de x más h. Ajá, f de x más h. ¿Y cuál es Y1? F de X. F de X. Pero aquí dice que es menos f de f evaluada en x. Perfecto. Ahora, sobre eso va sobre x2. ¿Cuál es x2? X más H. X más h, perfecto, menos x1. ¿Cuál es x1? X. X, perfecto. Aquí ustedes pueden darse cuenta que como es una operación algebraica bastante sencilla, x menos x, podemos nosotros reducir estos términos y entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener geométricamente? Recordar que esta es una interpretación geométrica. ¿Qué es lo que nosotros vamos a obtener? Vamos a obtener que la derivada, que es igual a la pendiente, es igual a que, bueno, en el numerador tenemos f de x más h. En el denominador tenemos f de x y en el, en el numerador y en el denominador solamente nos queda h. Ahora, esto que acabamos de calcular aquí es la pendiente de esta recta secante, pero a nosotros lo que nos interesa es tener la pendiente de una recta tangente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para que esta pendiente sea la pendiente de una recta tangente y no la pendiente de una recta secante? Porque recuerden, la derivada es la pendiente de una tangente, no de una secante. Bueno, como punto de inicio, pues vamos a seguir teniendo el punto 1, pero ahora nosotros vamos a trazar, por ejemplo, otra recta secante. Esta recta secante, si se dan cuenta, ya no está hasta h, sino h ya disminuyó un pedacito. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Ujú. Si nosotros ahora consideramos de nuevo este punto 2, pues cuando nosotros realicemos apliquemos la fórmula de la pendiente, vamos a volver a obtener esto. Vamos a volver a obtenerlo. Pero aquí h, aquí en este intervalo h ya es más pequeño que el primer h. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ok. Ahora, sin embargo, esta recta que acabo de trazar no es una recta tangente, sino es una recta secante. Entonces, pues lo que vamos a hacer, bueno, vamos a volver a considerar el mismo punto de partida y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a trazar la recta secante un poco más pequeña. Entonces aquí nosotros tenemos ahora, si se dan cuenta, tenemos un h más pequeño y al momento de hacer la sustitución vamos a volver a encontrar esta fórmula algebraica. Pero si se dan cuenta, esta también es otra recta secante. ¿Por qué? Porque toca dos puntos. Entonces ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a trazar otra recta, pero aquí vuelve a tocar el eje de vuelve a tocar la curva. Entonces aquí, pues aquí no puede ser la pendiente de una tangente, sino va a ser la pendiente de una recta secante porque vuelve a tocar otra vez el eje la curva, y entonces aquí la h
sería más pequeño. La h original ya es muy grande en comparación con esta h, con este valor de la h. Ahora, si nosotros seguimos trazando así rectas, punto tras punto, tras punto, tras punto, va a llegar un momento en el que cuando h tienda a 0, es decir, cuando h sea muy chiquito, lo que nosotros vamos a encontrar, bueno, quizá lo pongo de otro color, lo que nosotros vamos a encontrar es vamos a encontrar la pendiente de una tangente, porque ya no vamos a tener dos puntos, ya no se van a encontrar dos puntos, sino solamente se va a encontrar un solo punto. La recta ya no va a ser una secante, sino ahora va a ser una tangente. Cuando h sea muy pequeña, cuando h se vaya a 0 o tienda a 0. Entonces, si nosotros enriquecemos nuestra fórmula, esta fórmula que creamos por acá, bueno, quizá la coloco aquí abajito. Si nosotros enriquecemos la fórmula, ¿qué es lo que nosotros vamos a obtener? Y bueno, estoy hablando de esta fórmula en particular, esta que está por acá. Bueno, lo que nosotros vamos a obtener es que la derivada, la derivada, que sabemos que es igual a la pendiente, pero ya no vamos a escribir la pendiente, la derivada es igual a el límite cuando h es muy pequeño, o sea, cuando h tiende a 0, ¿de qué? De la pendiente, pero nosotros sabemos que la pendiente, pues es esto que está por acá, es decir, de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, esto que está por aquí es la primera fórmula que ustedes van a tener en cuenta para cálculo de derivadas. Esto que está por aquí y no es otra cosa que un límite. Es un límite. Entonces, la derivada como tal es el límite cuando la función crece en un intervalo muy pequeño, porque recordar que h tiende a 0, crece, y a ese crecimiento le voy a restar la función original y luego esto lo voy a dividir sobre h. Pero si yo lo divido sobre h cuando h tiende a 0, voy a tener una indeterminación, ¿están de acuerdo? Porque no tengo o no existen las divisiones entre 0. Sin embargo, el álgebra dentro de las derivadas es muy noble y permite realizar esta división, no porque la permita por regla matemática, sino que al final, como es un cambio muy pequeño, no significa que h valga 0, sino que el cambio es muy pequeño. Entonces sí podemos nosotros establecer una definición concreta para la derivada. Ahora quisiera preguntarle si este concepto quedó claro, porque este concepto es muy importante. ¿Qué les quiero decir? Que no solamente se trata de calcular derivadas algebraicamente por calcularlas, sino que ustedes entiendan qué es lo que están haciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando derivamos? Geométricamente, o sea, esto que acabamos de realizar, geométricamente encontramos la pendiente de una recta tangente a una curva, y esto tiene infinidad de aplicaciones. En la unidad número 5 veremos algunas aplicaciones que son algebraicas y algunas aplicaciones, aplicaciones reales que se pueden utilizar en nuestra vida real. Y su significado físico de la derivada es que, bueno, la pendiente de una recta tangente es igual a la velocidad. La velocidad en física no es otra cosa que la derivada. Entonces podemos aquí establecer que la velocidad es igual a la derivada, y también sabemos que la derivada es igual a la pendiente de una recta tangente en un punto en particular. ¿Ok? Y creo que, ¿sí me entendieron, chicos? Sí, profe. Bueno, yo sí. Profesor. Bueno, sé que esto a lo mejor para algunos puede ser un poco, pues, complicado de entender a la primera. Solamente, bueno, el video va a estar ahí para cuando lo quieran ustedes observar. Creo que así como se los planteé, creo que sí puede ser claro. O sea, el concepto de derivada es claro. Es claro. Entonces, ¿a qué nos vamos a dedicar nosotros en esta unidad que está puesta para 5 semanas? Bueno, en esta unidad lo que vamos a hacer es calcular derivadas algebraicamente.
¿Por qué algebraicamente? Bueno, porque sus cursos posteriores, los maestros que les toquen para matemáticas, pues lo que les van a pedir es que ustedes sepan derivar. Derivar para poder acreditar, por ejemplo, cálculo integral, cálculo vectorial, álgebra lineal. Van a necesitar conocer la derivada. Entonces, así concluye este primer video. Por favor, únanse a lo que sigue para que ya empecemos con el cálculo de derivadas a través de este límite. Es lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer.